Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Nosotros somos del grupo número 1 y vamos a exponer el trastornos de la conducta alimentaria. Como primer tema vamos a ver la anorexia nerviosa, que se define como una grave pérdida de peso. Esta puede alcanzar los niveles de nutrición grave y se deriva de una restricción voluntaria de la ingesta, motivada por una preocupación excesiva y patológica por mantener un determinado peso y aspecto físico. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que esta tiene una prevalencia en el año que es muy baja en la población general. Apenas uno de cada 100.000 habitantes va a padecer de esta patología. Y va a ascender el porcentaje en las mujeres adolescentes hasta un 0,4% más. Vamos a ver que el 95% de los casos se va a presentar en mujeres. La edad de inicio va a ser más frecuente a los 15 años y aumenta los casos prepuberales y masculinos. Y esta va a ser claramente más frecuente en los países desarrollados. En cuanto a la etiología, los factores que influyen en la etiología van a ser tanto los factores psicológicos como los factores culturales. Dentro de los psicológicos vamos a ver que se presenta mayormente en familias con tendencias competitivas o en donde hay relaciones muy rígidas entre los padres e hijos, así también como la desaparición de los límites entre generaciones. Esto quiere decir que puede ser que la madre de un adolescente empiece a vestirse de forma no acorde a su edad, es decir, que empiece a imitar la madre los hábitos de la adolescente. Esto también promueve que se desarrolle este trastorno. Y dentro de los factores culturales vamos a tener a los estereotipos de belleza femenina y a los asociados a la profesión, como es decir, en profesiones que requieren mucho el aspecto físico, como son las modelos o aquellos que tienen relaciones públicas. En cuanto a la clínica, vamos a ver que esta se va a iniciar en la pubertad y más comúnmente en el momento en el que se empiezan a desarrollar los caracteres definitivos de cada sexo. También cuando existe un sobrepeso en la infancia y al pasar a la pubertad, se tiende a estar más pendiente del aspecto físico. También por la presión social, es decir, que van a recibir comentarios acerca de su peso, de su talla o de si se verían mejor bajando de peso. Inicia también con la disminución de alimentos calóricos y siguiente van a ir disminuyendo cualquier tipo de ingesto de alimentos. Van a minimizar el hambre porque sí van a experimentar hambre, pero van a decir a quienes le pregunten que no sienten esto. Y va a haber también un aumento van a presentar también un aumento del ejercicio físico, frecuentemente de forma rutinaria, y va a existir un aumento de la demanda de calorías, por lo cual van a hacer más ejercicio que la cantidad de comida que ingieren. Y también se van a empezar a preocupar más por las zonas de su cuerpo, van a enfocarse, por ejemplo, en las nalgas, muslos, abdomen, como siguen viéndose gordas. En cuanto a su diagnóstico, vamos a encontrar que hay una repercusión endocrina de la desnutrición. Puede darse en las mujeres por una menorrea, por hipertronismo y una reducción de líbido en los hombres. Bueno, en cuanto el curso y pronóstico de la enfermedad, podemos decir que el curso es muy variable y el pronóstico a largo plazo por lo general no es bueno, aunque la respuesta al tratamiento hospitalario lo sea inicialmente. Se establece que cuando antes comience el tratamiento, mejor será el pronóstico del paciente o la paciente.
Aunque la mitad de los casos recuperen su peso normal y un 20% mejoran parcialmente, aunque mantienen un peso algo bajo, suelen persistir muchas preocupaciones con la alimentación, la actitud hipervigilante con la comida y el peso y las conductas de compensación ante situaciones estresantes. Cerca de un 20% de pacientes se cronifica y al menos un 5 a 10% muere como consecuencia de la desnutrición grave. Ya sea por arritmias cardíacas o bien por suicidios. Son datos de muy mal pronóstico cuando hay un inicio tardío y el curso es prolongado antes de acudir a un tratamiento adecuado. Las complicaciones son con conductas purgantes como pueden ser vómitos, el uso de laxantes, la pérdida de peso extrema que sería por el 35% por debajo del ideal y la coexistencia de depresión. En cuanto al tratamiento, los objetivos principales son asegurar un estado nutricional adecuado, eh, ya sea con desnutrición grave, el tratamiento tiene menos probabilidad de funcionar. Vigilar el riesgo de la osteopenia, osteoporosis, con densitometrías óseas y aceptar por parte de la paciente un compromiso de peso y mejorar las alteraciones psicopatológicas, es decir, la conciencia de enfermedad, mejorar la autoestima y la percepción corporal. El tratamiento en principio se debe hacer ambulatoriamente con un régimen normocalórico y disminución de la actividad. Las psicoterapias cognitivo-conductuales que se centran en corregir las conductas alimentarias anormales, como las distorsiones del pensamiento, que le permitan mejorar la capacidad de autocontrol, y las terapias familiares suelen ser las más eficaces en este tipo de pacientes. Los fármacos no parecen ser muy eficaces y ninguno está aprobado para el diagnóstico. Y se hospitaliza a los pacientes en los siguientes casos, ya sea por una pérdida de peso extrema, que suele ser la más frecuente de ingreso, las alteraciones hidroelectrolíticas u otras complicaciones médicas y las depresiones mayores y riesgo de suicidio. Otro trastorno de la alimentación es la bulimia nerviosa. En este trastorno se destaca la impulsividad en relación con la comida. Presenta atracones que se seguirán de estrategias diversas para evitar el aumento de peso, dado que en este tipo de pacientes también se muestran excesivamente preocupados por el aspecto físico. Epidemiológicamente podemos decir que las conductas bulímicas aisladas son muy frecuentes, pues aparecen de forma puntual hasta en un 40% de las estudiantes universitarias, que suponen el grupo de máximo riesgo por sexo y por edad. El síndrome bulímico completo, en cambio, es menos habitual. Aproximadamente se presenta en el 1 al 1.5% de las jóvenes, pero es 3 veces más frecuente que la anorexia. La ocultación de las conductas bulímicas y purgativas, la menor pérdida de peso, la ausencia de menorrea, todos estos factores dificultan el diagnóstico. Y podemos decir que también es casi exclusivo de las mujeres, pero en un inicio más tardío, por lo general en mayores de 20 años. Ya, con respecto a la clínica, entonces tenemos tres características principales. Los unos son los atracones bulímicos, alteraciones psicopatológicas, y podemos encontrarnos con hiponatremia o hipopotasemia. Entonces, ¿qué son los atracones bulímicos? Consiste en una ingesta voraz de alimento de corta duración, con sensación de pérdida de control, seguido a preocupación por el peso y la imagen corporal. También puede estar anexada a alteraciones psicopatológicas como trastornos afectivos, intentos de suicidio, abuso de sustancias, descontrol impulsivo, ya sea sexual, robos o otros. Y todo esto nos puede llevar a un trastorno límite de la personalidad.
Entonces aquí en este cuadro podemos ver cómo inicia todo, ¿no? Tenemos una distorsión cognitiva y perceptiva, la paciente tiene miedo a engordar, existe una personalidad impulsiva, una tendencia al descontrol. Esto nos lleva a los llamados atracones bulímicos. La paciente genera miedo y un mecanismo de compensación que puede ser purgante o no purgante. Si es no purgante, la paciente va a hacer ayuno, ejercicio, dieta, pero si la paciente realiza una compensación purgante, pues va a llevarle a vómitos, usar laxantes y diuréticos, lo que explicaría la hiponatremia o la hipopotasemia en la clínica de la paciente. Listo. Ahora tenemos el curso y el pronóstico de esta enfermedad. La bulimia cursa con un periodo oscilante, por lo que en los periodos de mejoría las pacientes pueden seguir manifestando síntomas, pero en un principio esta va a tener un mejor pronóstico que la anorexia. La gravedad de las secuelas de la conducta purgativa y su asociación con otros trastornos como el trastorno límite irán empeorando el pronóstico de esta patología. Bien, en cuanto al tratamiento, se pueden necesitar diferentes tipos de tratamiento. Sin embargo, la combinación de la psicoterapia con los antidepresivos puede ser el tratamiento más eficaz para este tipo de trastorno. Por lo general, el tratamiento consiste en un enfoque del equipo médico que incluye lo que es el personal médico, la familia y también algún profesional de salud mental y también un nutricionista, lo cual estos son los encargados para llevar a cabo el tratamiento de este tipo de patologías. Otras opciones de tratamiento se encuentra lo que es la psicoterapia. Esta psicoterapia, también conocida como terapia convencional o asesoramiento psicológico, implica saber sobre la familia, los problemas relacionados con el profesional de salud mental. Ya, dentro de la psicoterapia tenemos lo que es la terapia cognitivo-conductual, lo cual esto ayuda a normalizar los patrones de alimentación e identificar algunas conductas que son negativas de esta patología y poderlas tratar. También tenemos el tratamiento basado en la familia. En sí, este tratamiento ayuda a que los padres intervengan en este tipo de patología y poder llevar lo que es a su hijo o al familiar con unas conductas alimentarias saludables. También tenemos lo que es la psicoterapia interpersonal. Bueno, aquí aborda lo que son las dificultades en los vínculos estrechos, lo que ayuda a mejorar las habilidades para comunicar y resolver cualquier tipo de problemas. Cámbiale, sí. En cuanto a los medicamentos, el medicamento más apropiado para este tipo de patologías son los antidepresivos, debido a que ayudan a aliviar los síntomas de la bulimia. El único antidepresivo específicamente aprobado como tal es la fluoxetina, que este es un tipo de inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina que ayuda a lo que es este tipo de patología. También tenemos la educación nutricional. Bueno, conjuntamente con el nutricionista se diseña un plan de alimentación para ayudar a lograr los hábitos alimenticios saludables y así prevenir los síntomas que presenta este tipo de patología, como es la bulimia. En cuanto a las hospitalizaciones, generalmente la bulimia se puede tratar fuera del hospital. Sin embargo, cuando los síntomas son graves, se requiere la intervención. El ingreso de este tipo de patologías es menos frecuente que en la anorexia. Sin embargo, es necesario que si hay cualquier complicaciones físicas, tanto de las conductas purgativas o la resistencia al tratamiento, se le debe internar. En cuanto al pronóstico,
Bueno, en sí el pronóstico global de este tipo de patologías suele ser mejor, salvo el caso que se presente formas más impulsivas como son las conductas purgantes, que son muy avirraigadas en este tipo de patologías. Otros trastornos alimentarios. Bueno, es posible encontrar otros trastornos alimentarios que puedan y se le puede clasificar de la siguiente manera. Tenemos trastornos cualitativos que son típicos, aunque no exclusivos de la infancia. Tenemos lo que es la pica, que es alotriofagia, la cual esto es una ingesta persistente de sustancias no nutritivas y suele ser frecuente en el retraso mental. También tenemos la rumiación. En sí, esta es la regurgitación y remasticación de los alimentos que dura más de un mes y se produce por malnutrición y retraso en el crecimiento. También tenemos los trastornos cualitativos. Dentro de los trastornos cualitativos tenemos el trastorno por ingesta en atracones. Estos se producen atracones de comida con pérdida de control y malestar posterior, pero no hay conductas compensadoras en este tipo de patologías, lo cual esto provoca obesidad y se observa en el 30% de las personas. También tenemos los trastornos por evitación o restricción de la ingesta alimentaria en la niñez. Bueno, aquí son niños que rechazan la comida sin causa justificada. Suele relacionar con la interacción entre padre e hijo y se supone numerosos ingresos pediátricos por este tipo de patologías. Por último, tenemos lo que es el síndrome de ingesta nocturna de alimentos. Bueno, aquí los pacientes cuentan que tienen que volver a comer después de ya haber cenado con una normalidad, en la cual se levantan por la noche a ingerir cualquier tipo de alimentos. También tenemos lo que es la potomanía. En sí, esta potomanía es la ingesta excesiva de líquidos que puede verse en pacientes esquizofrenéticos. Esa ha sido nuestra exposición y muchas gracias.